Buenas. El título del trabajo es Corrección del efecto de desplazamiento angular horizontal de la cabeza durante pruebas de estimulación visual. Evaluación con señales electrocoreográficas artificiales. El presentador es Alejandro Benítez Fernández y soy uno de los autores. El desplazamiento de la cabeza no es ampliamente analizado en el estudio y análisis de señales electroculográficas o señales de movimientos oculares adquiridas a través de la electroculografía, las cuales tienen como objetivo fundamental el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas. Como se puede observar, el movimiento en la señal electroculográfica proveniente de un paciente tiene determinadas características, como son su variación en el tiempo. Y esta variación, por lo general, no se debe solamente a las variaciones del potencial córneo-retinal, sino que también puede deberse a movimientos involuntarios de la cabeza que provocan movimientos involuntarios de los ojos, que a su vez causan estos comportamientos de la señal electroculográfica proveniente del paciente. Es por esto que el objetivo de nuestro trabajo es proponer y evaluar un método que permita corregir en la señal EOG el efecto del desplazamiento angular horizontal de la cabeza durante la realización de pruebas de estimulación visual sacádicas y de persecución sinusoidal, analizando las posibles afectaciones de la morfología de la señal una vez realizada la corrección. Básicamente, aquí se muestran cómo se deben comportar los movimientos angulares provenientes de los ojos, es decir, el ángulo electroculográfico, el ángulo EOG, idealmente. Es decir, una vez que se le presenta un estímulo visual al paciente, el paciente debe seguirlo solamente con el movimiento de los ojos, de manera tal que la amplitud de la señal electroculográfica de respuesta solamente esté en función del movimiento de los ojos. Pero en la realidad puede deberse también a que exista un movimiento de la cabeza que provoque que los ojos no se muevan con la misma amplitud o no realicen la misma amplitud de movimiento que en el caso ideal. Este es el objetivo de nuestro trabajo. Para eso proponemos un método que consta de dos vertientes fundamentales: hardware y software. En el hardware tenemos un dispositivo que adquiere tanto la señal de movimiento de la cabeza como la señal proveniente del paciente. La señal de movimiento de la cabeza lo adquirimos a través de acelerómetros, giroscopios. Un acelerómetro, un giroscopio y un magnetómetro, que posteriormente son digitalizadas las señales provenientes de ellos y enviadas hacia la computadora, y las señales electroculográficas son adquiridas a través de electrodos conectados en la vecindad de los ojos, amplificados y digitalizadas también. El método propuesto en la parte del software es básicamente lo siguiente. El primer paso a realizar es obtener la constante de calibración K para un estímulo sacádico. Un estímulo sacádico es un estímulo a saltos que se le presenta al paciente como objetivo de calibración, de manera tal que el paciente debe seguir el estímulo visual sin mover la cabeza. Esta constante de calibración K lo que indica es la relación existente entre el voltaje corneorretinal proveniente del paciente adquirido por los electrodos y el ángulo de desviación de los ojos como respuesta al estímulo visual. Y el segundo paso sería medir la señal electroculográfica horizontal, del movimiento horizontal de los ojos, en respuesta a un estímulo visual, que para eso se utiliza la amplitud obtenida por los electrodos en volt por la constante de calibración obtenida en el paso anterior. Y bueno, ya en el paso 3 sería la medición del ángulo de guiñada de la cabeza, es decir, el ángulo de movimiento horizontal de la cabeza a través de los tres dispositivos sensores de movimientos que tenemos. Y al final, en el paso cuarto, es estimar la señal electroculográfica horizontal de respuesta sin la influencia de este movimiento de cabeza a través de la siguiente ecuación. Esto en la actualidad lo estaremos comprobando con señales artificiales. A continuación se muestra una señal sacádica presentada al paciente
como pueden ver, es una señal, el estímulo es una señal que es un tren de pulsos rectangulares donde las transiciones de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, corresponden a movimientos de izquierda a derecha de los ojos y los otros de derecha a izquierda de los ojos. Aquí está la señal artificial generada producto de esta señal de estímulo. Esta señal artificial generada se le añadió un pequeño ruido gaussiano y las transiciones equivalentes a la señal de estímulo siguen una ley simoidal, la cual varias investigaciones indican de que ese es el comportamiento de los ojos frente a esta señal. Y básicamente podemos ver una señal que tiene una amplitud de más o menos 20 grados, esta es la señal electroculográfica, y que durante el movimiento de cabeza del paciente alrededor de los 15 segundos, esta señal se ve distorsionada en función de este movimiento de cabeza. Como pueden ver, la señal no alcanza los 20 grados y en el movimiento de izquierda a derecha y llega a los menos 30 grados en el movimiento de derecha a izquierda. Si aplicamos nuestro método de corrección, la parte del software, obtendremos la señal corregida, que es la señal amarilla. Como pueden ver, la misma se superpone a la señal medida, pero en la parte del movimiento de cabeza podemos ver que tiene determinadas características o discontinuidades que podemos analizar de manera general. Como pueden ver, la señal resuelve el problema fundamental, que es la amplitud de la sácada, que es un parámetro muy importante a la hora de diagnosticar enfermedades neurodegenerativas. Tiene como característica de que aquí la señal puede presentar el algoritmo para detección de inicio de sácada puede presentar algún problema. Y bueno, aquí en el tramo 3 podemos ver de que el movimiento producido por la cabeza que provoca que en la señal original haya este movimiento buscando los menos 20 grados, aquí este movimiento se provoca en forma de pico. ¿Qué consecuencias trajo la corrección? Bueno, trajo la distorsión en el punto de inicio de la sácada a causa de la coincidencia entre el movimiento de cabeza y de la sácada, lo que llamábamos en el tramo 1. Que bueno, esto provocará que se tenga que perfeccionar los algoritmos de detección de inicio y fin de sácadas. Se corrijo la amplitud de la sácada en el tramo 2 y provocó una distorsión de la señal corregida en el tramo 3, que esto no afecta la estimación del punto final de la sácada, que es importante para el diagnóstico, puesto que los estados en los que el ojo no se mueve no son importantes para el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas utilizando señales sacádicas. Los parámetros de diagnóstico más importantes son inicios y fin de las sácadas, amplitudes de las sácadas, entre otros parámetros. Lo mismo ocurrirá con una señal de persecución sinusoidal. Tenemos un estímulo que es una sinusoide pura, que es la que se le presenta al paciente, y bueno, tenemos la señal sinusoidal proveniente del paciente. Como pueden ver, aquí existe un movimiento de cabeza que afecta la amplitud y forma de onda de la señal sinusoidal. Esta señal sinusoidal es una señal sinusoidal de más o menos 30 grados de amplitud, y como vemos, durante el primer movimiento de cabeza la señal llega solo hasta los 20 grados y luego se desplaza hasta los menos 40 grados. Importante a analizar aquí, a diferencia de la señal sacádica, es la forma de onda de la señal y estos pequeños discontinuidades que hemos simulado, que son sácadas correctivas introducidas por el movimiento de los ojos para seguir el estímulo cuando empieza el sistema de persecución lento empieza a dejar de seguirlo correctamente. Y aquí tenemos la corrección utilizando el método implementado. Vemos que la señal corregida es la señal amarilla y vemos que fundamentalmente en el tramo 1 y en el tramo 2 tenemos pequeñas discontinuidades. Aquí vemos que
La señal en el tramo 1 no sigue una ley sinusoidal, sino una ley lineal, pero vemos que la amplitud de la sácada en ambos tramos es perfectamente corregida por la señal. La amplitud, disculpen, de la señal sinusoidal es perfectamente corregida en ambos tramos de la señal. Y bueno, aquí en el tramo 2 vemos que la señal corregida realiza un pequeño movimiento que puede ser confundido con una sácada correctiva. Vemos que esto ocurre debido a que existe un movimiento de cabeza durante esta transición y esto lo provoca. Vemos que cuando la cabeza no se mueve, las sácadas correctivas realizadas por la señal original se mantienen en el mismo instante de tiempo y con las mismas características en la señal corregida. Por lo tanto, como consecuencia de la corrección tenemos que la señal se deformó en el tramo 1, pero esto no es crítico. Y bueno, si fuera necesario, se realiza una corrección de la deformación a través de la señal EOG sin corregir, porque tenemos la señal EOG cruda, es decir, sin corregir, tenemos la señal de movimiento de cabeza y tenemos la señal corregida. Teniendo estas tres señales, podemos saber si una discontinuidad que se presente o una determinada malformación que se presente en la señal corregida, si si existe, si está en la señal sin corregir, y podemos entonces actuar en consecuencia. Se corrigió la amplitud de la señal en las porciones afectadas por los movimientos de la cabeza, no se alteró la morfología y cantidad de las sácadas correctivas, y bueno, se produjo la discontinuidad en el tramo 2 que puede interpretarse como una sácada correctiva. Pero como ya habíamos dicho anteriormente, si poseemos las tres señales, esto puede corregirse sin ningún problema. Como conclusiones tenemos que en el trabajo se implementa un método de corrección de los movimientos angulares de la cabeza en el plano horizontal sobre señales electrocoreográficas artificiales como respuesta a estímulos visuales sacádicos y de persecución sinusoidal. Se evidenció que la distorsión de la señal EOG es mayor durante el movimiento de la cabeza, aunque existen otros factores como el ruido, interferencias y artefactos que también la afectan. El método demostró su validez para varios casos específicos, aquí solamente analizamos dos, en el que se logró para ambos tipos de señales eliminar los errores introducidos por el desplazamiento de la cabeza. La corrección mejora el error introducido en la amplitud de la señal EOG sin corregir y mantiene inalterables, a falta de unos análisis más profundos, los demás parámetros diagnósticos, mientras que los artefactos introducidos por la corrección pueden ser posteriormente eliminados a través de un procesamiento de la señal EOG sin corregir. Bueno, muchas gracias y hasta aquí la presentación.